Y por eso, mis panas, es que la masonería es una mierda. Aló. Sí, Te estás escuchando. escucho. Demasiado fuerte. Bájale un poquito de pana. Es más, silencialo. Bueno, acá Ya, estamos con Ron Politic, politólogo de Instagram. Saludos. Bastante Síganme famoso, en conocido. Ron Politic. De hecho, estuvo con nosotros en el primer capítulo. El primer capítulo de este podcast. Y él venía aquí a anunciar que tiene OnlyFans también. Sí, el OnlyFans es Marico, Ron. no, esas palabras están vetadas en YouTube, marico. ¿Sí? Ahora vamos a tener un poco de bots ahí comentando, pues. Sí, marico, de pana. Cuando dices esas palabras vienen un poco de bots ahí y te comentan un poco de mierda. Bueno, al menos vamos a tener más tracción, pues. Posiblemente. Posiblemente, pues. Acá dejamos el Instagram de este pana, el Instagram de este pana, el Instagram de este... No hay ya más ninguno. Nada más porque ninguno, No, yo no soy Nosotros no queremos ser famosos. Ah, no. Sí. Pero bueno. Sí, Nosotros llegamos- queremos ser políticos. Si Ah, llegamos ya. a ser famosos, nos funan, marico. Nosotros queremos ser presidente. Que voten por mí. ¿Quién va a votar por un judío? Me retiro. Bueno, entonces, ¿Qué ¿cuáles son vamos los temas que vamos a tratar Bueno, hoy vamos en a este capítulo? Hoy vamos a tratar 3 temas. El primero, el tuyo. Sí, podemos comenzar con el tema de la importancia de los cascos históricos en la ciudad. Este tema lo estaba tratando con una amiga que estudió arquitectura junto conmigo. Spoiler alert, no terminé la carrera. No nos dimos cuenta. Pero la cosa sucede porque, por ejemplo, nosotros estamos ahorita en pleno casco histórico de Buenos Aires, que vendría siendo el microcentro. Montserrat. Yo no diría dirección, güey. Bueno, no digamos dirección, pero estamos cerca de la Casa Rosada. Estamos cerca del poder. Cerca del poder. Cerca del poder como siempre, marico. Vamos bien. Vamos bien. encaminados al sitio que es. Cuídate, Alberto. Ay, yo no... Por cuestiones legales, yo no dije Yo no eso, dije eso. yo ni apoyo No, nada. Es juego. ¿Se puede censurar esa cosa? No Yo no se sé. puede censurar. No. Se puede censurar. Bueno, Pero, porque sucede una cosa muy interesante. A ver, interesante para ti. No, y es que es algo que es bastante importante en las ciudades. Parte de la cultura pasa por la arquitectura de la ciudad. La configuración que tienen las ciudades muchas veces influye en lo que es el mismo, la misma cultura La misma idiosincrasia, ¿no? la misma idiosincrasia. Sucede que acá la gran parte de la arquitectura, a diferencia de lo que es en Venezuela, es más europea. Pero más europea a lo parisino, a lo italiano. La nuestra es más colonial. Es más a lo español, a lo hispano, exacto. Bueno, sí. Bueno, sí, lo español. Lo que sucede es que el casco histórico de acá de Buenos Aires se planeó dentro de lo que ya existía. Entonces se hicieron unas avenidas principales, se derribó gran parte de la infraestructura. de la infraestructura para poder generar unos espacios para el poder. Es decir, la Casa Rosada está conectada directamente con el Congreso, con la... Tiene al frente el Banco Central y... No, al lado. Al frente tiene el Cabildo. Al frente tiene el Cabildo. Tiene los ministerios a los lados. Tiene los ministerios a los lados y tiene el Ministerio de Economía a su izquierda y el Banco Central a la derecha. Y el Banco Central a la derecha. Y para colmo tiene una avenida central que conecta la Casa Rosada directamente con el Congreso de la Nación. Con el Congreso de la Nación. Que es claro, Avenida de Mayo. Que está a unas 20 cuadras. Exacto. No es muy lejos. No, unas 10 cuadras. No, 20 cuadras. Y tiene dos avenidas principales que también van diagonal, que es la diagonal norte y la diagonal sur. Y la diagonal norte va directamente con lo que es el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia que tribunales. Tribunales. Aquí le dicen tribunales. Tribunales. Y el otro da hacia tu casa. No, te sale una avenida ahí. El otro, el que diagonal sur, marico, no hacia nada de poder, pues, o sea, literalmente Pero, una plaza ahí. pero ¿a qué voy con esto? Que justo donde está la Casa Rosada, al frente en la plaza, en la No, y Avenida de detrás Mayo, tiene el Ministerio de Defensa. tiene el Ministerio de Defensa, exactamente. La avenida principal donde pasa la Avenida de Mayo, Claro. donde está en la Casa Rosada, es bastante europea, muy bonita, con edificios de época, y de repente a literalmente 2 cuadras de la Casa Rosada
te encuentras con la primera aberración, que es un edificio totalmente desconectado del resto. De hecho, los edificios allí son más o menos como de 4 plantas de esa época, y de repente tienes un edificio como de 15 plantas, Modernizado. totalmente desconectado, Sí. y es puro de vidrio. Como Claro. estábamos pasando por Corrientes ayer, paseando para ver que íbamos a almorzar, pues. Vemos una de las iglesias, no sé, una iglesia evangélica que estaba... Sí, creo que es una iglesia evangélica. Está en Corrientes como al 600 y algo. Hablan un poquito más alto los Sí, dos. entonces está entre dos edificios, un teatro, Ujú. que pareciera algo muy moderno, Sí, y otro sí. que es un edificio, no sé, de departamento, esa Sí, cosa, como un residencial. residencial. Y entonces, ok, está grabando. No, para ver si estás encuadrado. Ok, Ajá. y entonces, poquito después, como dos edificios después, está un edificio, unos apartamentos también Ujú. que sí parecen de la época, que sí debería estar al lado, y no sé, como que hay una mezcla muy rara. Pero, Sí, también estaremos dejando imágenes ahorita, después en la edición colocamos imágenes de cómo, No, de pues, cómo, de cómo la ciudad, a ver, porque una de las cosas es el O sea, que irrespeto. vamos a tener que salir ahorita a tomar la foto de lo que estamos hablando. Se agarra de Google Earth. Ay, no. No, bueno, marico, igual estamos aquí mismo. Pues, Estamos aquí vamos mismo, a salir pues. realmente. Pero esto sucede, esto viene porque, de hecho, justo en esa misma avenida donde digo que está el edificio Claro. que se desconecta por completo, hay otros que sí están a la misma altura de los edificios de la época, pero de repente es una fachada literalmente de puro vidrio. Claro, Y sí. no tiene sentido. Tú lo ves y te irrumpe. Eso lo podría yo aceptar fuera del casco histórico. Porque fuera del casco histórico, igual aquí en Buenos Aires hay muchos edificios históricos y todo, tenés pero el Puerto eh, Madero que está... edificios modernos. A Puerto Exacto. Madero que está, no sé, a 500 metros y... Marico, Puerto Madero es totalmente un barrio Moderno, un barrio moderno. moderno, pero malo. O claro. sea, Entonces, es el barrio más moderno de Latinoamérica. Entonces, de ¿a qué Hispanoamérica, voy con este tema? Que en Latinoamérica, Hispanoamérica. bueno, en Hispanoamérica, Iberoamérica. marico, siempre, Iberoamérica. bueno. no, bueno, porque ahí incluirías a Brasil. Y bueno, metemos Bueno, a pero Brasil. es que Hispanoamérica se incluye Brasil ya. No, No. De bola No, que sí, no. mano. es Iberoamérica porque es de la península ibérica, es lo que ellos conquistaron. Bueno, entonces porque eso, es que tú sabes que Latinoamérica incluye parte de Canadá. ¿Y para América? Por lo francés. Por eso eso. Ah, ok, claro. Y a Surinam. que A habla francés. Surinam. Mira, claro. ¿Y Panamérica? ¿Ah? ¿Y Panamérica también? Panamericano. Ajá, mira, No, bueno, pero que ya, ¿a qué voy con este punto? Que acá en la región no se respeta la cultura, y que suceda esto en los cascos históricos te da a entender ello. Por ejemplo, lo que es en Europa, en Madrid se dio el caso de que varios edificios en el casco histórico, que eran edificios así con cortes modernos o contemporáneos, por órdenes de la alcaldía, se les hizo renovar su fachada a una fachada al estilo, Claro, exacto. al estilo del casco histórico. Entonces ves edificios modernos, los cuales les renovaron la fachada y parecen edificios de época. Claro que esa es la solución. Esa es la real solución. Claro, porque a ver, una cosa, el casco histórico vendría siendo parte del patrimonio Del patrimonio cultural. cultural. Entonces, que dejen construir edificios que están totalmente desconectados de él es irrespetar tu propia cultura. Uno podría... propia historia. Lo tu que, propia lo que historia. pasa es que aquí caemos en una diatriba legal. ¿Por qué? Porque esos edificios no pertenecen al Estado. Claro, pero ese es el punto. O sea, Claro, el Estado pero- como tal puede tener un... O sea, es que no te lo está quitando. Ojo, mira, aquí voy a Pero este está punto. obligando a hacer algo sobre tu propiedad. Pero mira, ve este punto. En Venezuela... yo diría que es mucho más a beneficio incluso de la misma... Claro, mira, en Venezuela, en Lechería, uno de mis profesores, él era parte de la alcaldía de los que se encarga del área urbana. Sí. Y cuando él llega, cuando él lo pone en ese cargo, él decía, el que estaba anterior a mí, le llegaban con propuestas, porque se compraban un terreno ahí cerca del casco histórico, le llegaban con una propuesta que era literalmente un galpón, no tenía absolutamente nada, le pagaban un dinero por debajo de la mesa y lo permitía construir. Entonces él dice, eso es literalmente atentar contra la cultura, la historia de ese sitio, porque estás irrespetándolo por completo. Tu punto de que Claro. es una propiedad privada es cierto, pero estás en un contexto.
Es como, por ejemplo, que yo diga, bueno, pero yo quiero, no sé, prenderle fuego a mi casa y es mi casa. Bueno, pero al lado hay otras casas que se pueden prender fuego. Es decir, sí. hay que entender el contexto donde uno Basado, está. ¿no? Claro. Basadísimo. No, El lo que contexto pa- lo, donde que uno pa- está. lo que pasa es que una ley no puede pisar otra ley y ahí lo que tendría que hacer la ciudad de Buenos Aires, no la nación. Porque, Claro, es la ciudad. Claro, por la ciudad porque es el casco. ¿qué es lo que histórico. pasa? Como hay que entender el contexto de Argentina. Argentina es un estado federal y hay cosas que pertenecen a la federación y hay cosas que pertenecen a las ciudades. Ajá, exacto. A la Edificios de provincia. edificios de la federación, los ministerios. Esos son edificios nacionales. Pero ya vos podés tener un edificio nacional acá y al lado, y ese pertenece a un vecino que está bajo la jurisdicción de la ciudad. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ciudad? Algún tipo de ley de protección Exactamente. de los del casco edificios, histórico. no, de los edificios antiguos de la ciudad, porque no solo están acá. Vos te vas a más adelante, no sé, a los barrios de San Cristóbal o a San Telmo que hace allá abajo. Sí. San Telmo tienes edificios viejos, no es el casco histórico, pero tienes edificios viejos. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos edificios se gastan, tienen muchísimos años. No, ojo, por lo menos en lo que es la manutención, es decir, mantenerlos bien a los edificios históricos acá, se hace de una manera, dentro de lo que cabe, correcta. Porque ves las fachadas y las fachadas se ven de manera bien. El casco histórico como tal, me parece que sí lo mantiene. Lo que no me parece es que cuando uno de los edificios lo derriban o hay un terreno vacío y lo compran, hacen algo que está totalmente desconectado del casco histórico. Sí, eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está bien, es una propiedad privada, puede estar dentro de las leyes federales o de la ciudad, pero la cosa es que estás dentro de un contexto que es un patrimonio cultural de la ciudad, el cual estás irrespetando por completo. No, es verdad. Y ok, puede ser algo ambiguo, puede ser algo que uno dice, bueno, pero tampoco es para tanto, pero con pocas cosas se va desvirtuando lo que es... Claro, y se pierde la conectividad, lo que tú sientes cuando estás en un Exacto. lugar, porque eso también es importante. O sea, a ver, hay que entender, esto puede parecer chauvinismo o algo por el estilo, pero las ciudades te dan vibras. O sea, las ciudades te dan ¿cómo que se llama? Como sensaciones. Claro. No es lo mismo caminar, por ejemplo, en Caracas, es lo mismo caminar acá en Buenos Aires. No, claro, no es no. lo mismo, Caracas es adrenalina, pues. No, pero, o sea, no es lo mismo caminar. ¿Ves a alguien que mete la mano en el bolsillo, un brillito, y te dice... Ay, ya, a aquí fue. correr. Pero bueno, o sea, no es lo mismo caminar, por ejemplo, en Sao Paulo, Claro. Brasil, Sí, que caminar es distinto. en... Ejemplo, yo estuve en Uruguay y es muy parecido a Argentina, el casco No, histórico. ¿eso no es una provincia de Argentina? Sí, Ah. Eso es Argentina. Es legal. Otra vez nos metimos en cuestiones legales. Y estuve en Chile Ajá. y que la capital de Chile es totalmente moderna. Iba a decir un comentario de Chile, pero mejor me callo. Chile. Y bueno, el pasillo, el corredor. El pasillo. El corredor y sí. Chile, esto. Y ellos no tienen, o sea, ellos tienen el Palacio de la Moneda, que es como la Casa Rosada, creo que se llama así. Ajá. Pero del resto no tienen arquitectura antigua como la que tiene acá. Un casco histórico que tú Un digas casco así. O sea, te da Sí, una puede ser, sensación tenga como uno. una ciudad panameña de esas que son así Sí. totalmente modernas. Es Que muy no moderna. te dan una... No te dan, o sea, te vas a sentir bien porque, ok, es algo Ajá, moderno, o sea, moderno. algo Pero no bien, tiene, pero no tiene esa esa conexión, no Exacto. te da esa sensación Pareciera, de pareciera conectividad. como, no sé, pareciera así como que un lugar en lo que hace negocio. Más no hace Como Exacto. Puerto Madero aquí. Tú vas a Puerto Madero y todo es cristal, todo es como que desconectado, no hay... Bueno, o sea, es bonito, Es a la bonito, vista, es bonito a la vista, Es pero- moderno. Es moderno. Claro, pero Moderno. bueno, no, aunque tampoco hay un edificio ahí en Puerto Madero, marico, que está brutal, pues. No, a ver, una de las cosas que Hay me gusta, edificios en Puerto Madero que una de las están cosas que me gusta de Puerto Madero, porque eso es un caso curioso, hicieron como hicieron en Londres, que era un puerto antiguo, el Claro, cual es estuvo el principal abandonado. puerto de Buenos Exacto, Aires. exacto. Era un puerto abandonado, todo contaminado, y al igual que hicieron en Londres con uno de los puertos que estaba así, lo tomaron para hacerlo como un centro financiero. Y aquí hicieron algo muy parecido y de verdad les quedó bien porque Claro. utilizaron infraestructura que ya estaba, que son los edificios de ladrillos esos lineales, Claro. ajá, Que están brutales. brutales, y Y ahí los está. renovaron.
No, ahí los edificios esos lineales los volvieron comerciales. Comerciales, sí. Y ahí está la Universidad Católica. También, exacto. hay Ahí es la una- sede de la Universidad Católica y es un centro financiero y de vivienda. Sí, sí, sí. Entonces ahí en Puerto Madero tienes la torre de YPF, que es la petrolera, tienes el banco HBC, El banco chino. tienes un poco- Pero lo que me gusta es que está el contraste de lo antiguo con lo moderno. Sí, o sea, como que pasas esa frontera. Pasas la frontera y después están los edificios Es modernos, raro porque sí. pasas de la Casa Rosada, y Ajá, estás ajá. pasando como de 1950 a 2020. No, 1950, 1800 y pico. 1800, Al 2000, así. 2000, así. Yo quisiera contar una cosa, porque yo estuve en Perú. Ah. Y, Perú. por donde yo trabajaba era como el casco histórico de Perú también. Claro. Era cerca. Pero entonces, está el Congreso, o sea, es un despelote. A mí me parece un despelote, porque está el casco histórico donde están las catedrales y son como que unas 5 catedrales que están muy cerca. 5 catedrales e iglesias que están muy cerca. El palacio, perdón, una plaza de San Martín, está otra plaza que no sé cómo es que se llama. Y todos los edificios tienen tendencia española. Claro, colonial. Sí, colonial. Y claro, dentro de ahí está como que un edificio del Banco de Crédito de Perú, que también tiene una temática más o menos, pero después de la fachada, lo demás es puro moderno. Pero donde yo estaba trabajando, tú cruzabas la avenida y ya era un desastre. Ya Ya era un desastre. anarquía. Sí, ya era anarquía. Pero como que a una cuadra de allí está el Congreso, que es una Ajá, cosa algo rara. histórico. Exacto. Pero tú cruzas la avenida, aquí está el Congreso. Todo esto, puro mercado, así como que mercado de centro de... Ajá, de- galerías y cosas sí, así. centro del Tigre, centro de Sí, Puerto sí, La Cruz, centro de... Es un desastre porque está completamente Desconectado. sucio, Sí. sucio. Pero eso O sea, está sucio. Hay una cosa rara, pues, pero ahí al ladito está el barrio chino también. Y entonces es como que, no sé, no hay mucha organización, pero No es como acá que, por ejemplo, aunque te vayas a las zonas limítrofes de la ciudad, te sigues consiguiendo con edificios históricos Exacto. y con... es un descontrol. Sí, pero o sea, es raro porque tú ves así como que está el Congreso, catedrales, lugares, museos incluso. Cruza la avenida y ya Ya es un despelote. Ya es un despelote. Pero- Porque, y esta parte, perdón, Sí, parte es pura zona turística. Llegan muchos turistas, muchos. Pero por este lado, obviamente no va a pasar ningún turista, no Claro. sé, no. claro, por esta zona los turistas van desde norte a sur y es lo mismo. Que es lo que yo creo que pasa en Latinoamérica con la infraestructura y pasa aquí en Argentina. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más problemas políticos. Sí. Desde el siglo, Desorden político. Desorden político desde el siglo XX. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Como que han mantenido, entre dictaduras y democracia, han mantenido el orden. Sí. O sea, el orden social se ha mantenido. Porque no, o sea, tú ves imágenes desde, no sé, desde las dictaduras de antes del 48, imágenes de Perón, imágenes de Videla, imágenes de Alfonsín, de Menem, de Cristina, y la Plaza de Mayo es la misma. Es la misma, sí. Y el sitio es el mismo. Ha evolucionado, Claro, pero sigue siendo el mismo concepto. Sigue siendo el mismo concepto, las calles siguen siendo la misma, o sea, como que se mantiene ese orden social y no entró el caos Que es anárquico, necesario, que es no entró el necesario. caos anárquico que, no sé, pasó de un gobierno a otro es y... impresionante considerando los problemas políticos que ha tenido Argentina. Sí, sí. Tú De hecho, también. Cosa que en Venezuela pasa, que en Venezuela tú tienes una industria aquí y aquí tienes una vivienda. Sí, sí, sí. O sea, es claro, como un porque desorden. una de las cosas que me gusta de Buenos Aires en general es que siempre se le dio ese énfasis de que la ciudad tuviese un carácter. Por Eso. ejemplo, cuando derribaron toda la cuadra de esas 4 kilómetros de puros edificios para crear la 9 de julio. Que es donde Mantuvieron... está el obelisco. Exacto, mantuvieron el obelisco. Claro, por ejemplo, que como tal, yo digo que Buenos Aires nació y se ha mantenido como una ciudad para pisar fuerte, por así Sí, decirlo. sí, O sea, sí. una ciudad que diga... es decir, una cosa con Argentina una cosa es la política y otra cosa es el país. El país. Es decir, el país de verdad Este- es una cosa increíble, Pero impresionante. Salgámonos un poquito de Buenos Aires.
por ejemplo, Sí, la otra provincia. La Plata, por ejemplo. La Plata, Plata una ciudad eso es muy bellísimo. bella. Eso es una ciudad planeada que tiene La ciudad planeada. O sea, que tú la ves desde el cielo y todo es brutal, como... brutal. A mí me fascina Mendoza. Me Mendoza, fascina Mendoza. La también. extraño. Mendoza es bellísimo. La también. extraño, pero... Tienes la cordillera. O sea, está la ciudad de Mendoza y está las afueras. Las afueras también que obviamente forman parte de la ciudad, pero por ejemplo, donde yo vivía, teníamos que agarrar un autobús y siempre pasábamos por la entrada de Mendoza. Por la entrada de Mendoza, que es un portón, no me acuerdo cómo es que se llama, pero Tipo como el arco de Carabobo. exacto, como el Arco de Carabobo. Y eso es una cosa bastante cuidada, una avenida muy larga que va hacia otras extensiones de montañosas. Y entonces te encuentras una redoma y ahí está el arco y todo eso hasta la Plaza Independencia. La Plaza Independencia. Va directo y van puras viviendas, unos edificios, pero todo tiene su coherencia, hay restaurantes, hay Sí, no es desordenado a la vista. Exacto, eso es lo que me gusta, Exacto. eso es lo que me gusta de acá, que de verdad tienen un orden para todo eso, cosa que no pasa en Venezuela. Y que nosotros tenemos que se debería recuperar. Exacto, pero también no todas las ciudades tienen que ser Claro. sumamente orden. Claro. Están también las zonas, Claro, obviamente. las zonas de menos ingresos, para no decir pobres, pues, Sí. pero menos ingresos, que no son tan ordenados, pero por ejemplo en el caso de Mendoza no es tan desordenado tampoco. O sea, tiene sus calles con sus problemas, pero no es feo a la vista. No es feo a la vista. Bueno, tú tienes aquí un problema, que son las villas, que están alrededor de la ciudad. Claro, que ese es... Por cuestiones legales. Por cuestiones legales no vamos a mencionar dónde están. Sí. Pero si te pones a pensar, ¿no? Las villas están escondidas. Sí. Bueno, excepto Villa 31, pues. Claro. ¿Boca? No, pero la Boca no. Lo que pasa es que la Boca La Boca tiene no su... es Villa como tal. No, la Boca tiene su contexto histórico porque Claro, la Boca que es era de los inmigrantes italianos que eran pobres. Y vivían 20 en un edificio. Ah. de Que dos cuartos. de hecho antes los ricos de Buenos Aires vivían en San Telmo. En el hasta sur, que todo el sur. no, San Telmo queda ¿Aquí? suroeste. Son tenemos allá abajo. Suroeste. Por ahí. Sí, pero no digan dirección. Entonces allí vivía la gente opulenta de aquí de Buenos Aires hasta que llegó la inmigración masiva de italianos para acá. Y todos se fueron al norte. Exacto, Y todos se fueron y al todos los norte. ricos se fueron al norte y entonces ahí construyeron sus villas y todo eso. Entonces queda San Telmo como una zona que en su El época Bajo, fue... que se le conoce como el Bajo. Exacto, que en su época fue muy pudiente y después quedó como muy estancado en el tiempo. Pero estamos hablando principio, medio término del siglo XX. Sí, exacto. No, principio del siglo XX. Antes de 915. Antes del 15. Por eso. Se tiene la primera ola de migración, creo que en 1905, de Primera italianos. Guerra Mundial. No, de Ah, italianos, 1905, por el tema de las bandas, ¿no? Sicilianas, los... La mafia, No, sí, y también, Exacto, de la mafia. también Y después de las guerras. otro aspecto histórico que hizo que la gente pudiente se fuese a la zona norte fue un tema de... La fiebre amarilla. De la fiebre amarilla que fue brutal y mató un montón de personas acá, entonces tuvieron que irse a zonas más abiertas. Zona norte era donde está ahorita Núñez, donde está Belgrano, toda esa zona. Colegiales, Vicente López. Y pasando esa frontera, tenés ya la provincia de Buenos Aires. Vicente López. Tenés Vicente López, San Isidro, Olivos, que es donde está la Olivo. casa presidencial. Que toda esa zona antes era baldío, eso eso no era nada. Eran terrenos totalmente baldíos y bueno, se fueron allí y quedó esa zona. Podemos pasar al siguiente punto, no sé cómo hilarlo. Sí, porque, bueno, hablando de colegiales, vamos a hablar de qué. Yo creo que sería mucho mejor tocar el tema mío. Bueno, Primero, sí. vamos con tu Después tema. el tuyo sería como una conclusión al respecto, no sé, ¿no? Posiblemente. ¿Cuál es tu tema? Preséntalo. ¿Cuál es tu tema? El tema que quiero hablar es sobre los jóvenes ahora mismo y la irresponsabilidad que se está promoviendo. El tema de irresponsabilidad. A lo que me refiero es que, por ejemplo, no hay cariño en los países, no hay ¿Cariño a qué te refieres? Apego. apego a los países, no hay apego a los países, no se quiere, no se está, bueno, hay muchas personas que están promoviendo no tener hijos,
gente que simplemente está buscando tener más derechos incluso. Es decir, te refieres a los que están exigiendo derechos pero no cumplen deberes. Exacto. No O sea, tienen el obligaciones. tema- Obligaciones. Se olvidaron de sus obligaciones. Como Escucha, ciudadano. presenta el tema como tal. O sea, Exacto. el tema es la irresponsabilidad Juvenil. que se promueve en la juventud actualmente. Juventud de, no sé, 30 para abajo, podemos decir. Con el nombre de libertad. Ay, De libertad que, de- que ya roza el libertinaje. Bueno, es libertinaje, pues. Sí, exacto. Directamente. Directamente es libertinaje. Y, Bueno. no sé, yo sigo tocando estos temas, por ejemplo, movimientos sociales, Claro, todo lo que vendría siendo, todo lo que influye a eso, pues, al tema de pedir más derechos que deberes, Ujú. básicamente. Sin cumplir tus deberes. Ajá, exacto. Bueno, entonces, ¿cómo abordaríamos este tema? yo estaba viendo videos de personas que estaban así como que, mira, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener Que es algo, bueno, entendible para es algo alguien. entendible, pero ahorita, mira, Aquí el pana Ron es papá. Soy Felicidades. papá, soy papá. hay, Hace pocos meses. Sí, 9 meses. ya. Pero las cosas que siempre ponen es que no, que el mundo está sobrepoblado. El mundo Marico, está mira, sobrepoblado. yo te lo juro. Lo mejor que no, es que Ese punto lo detesto porque es que es totalmente falso. Cálmate. Ese punto. Oye, pero déjame terminar, pues. Ya, ya. Ajá. Después toca ese punto. Te lo dejo acá Y uno de los argumentos más grandes es que lo mejor que le puedes hacer a un niño es que simplemente no nazca en este infierno del Venga, mano, eso es burda de... No, ve, hay un Es como decir que lo mejor que le puedes hacer a una persona mayor en el tiempo de matarla. COVID es meterle un disparo. Sí, una cosa así. Una cosa así. No, bueno, que no nazca es una cosa y otra cosa. Claro, y que otra cosa ya es esté vivo, matarlo, pero, claro. O sea, es una decisión personal, Claro. entiendo. Entendí. Meterle un disparo a un señor. Mira, escucha. Estaba viendo un canal de un señor que se llama Sadhguru, que es como un gurú hindú que lo invitaron a hacer charlas en Harvard. O no sé dónde es él. Ajá, El punto X. es que hablan sobre estos temas progresistas con ese señor que es bastante espiritual. Y entonces, por ejemplo, ¿crees que si estaba con temas de feminismo, crees que si las mujeres tuvieran el poder del mundo habría paz? Y él estaba diciendo, sí, porque no daba mucho argumento. no me daba mucho argumento, sino como en tema espiritual. Claro. Y entonces en temas de tener que de criar, o sea, decidir no criar hijos, él decía, hay que darle un premio a esa señora, a esa mujer. Porque este mundo está muy poblado y estamos asegurándonos de que... Bueno, es lo mismo que decimos siempre, ¿no? Que no es que esté sobrepoblado, sino es que hay una mala distribución de los recursos. Ajá, No, Y eso a ver. es real, ¿no? A ver, el punto con... Bueno, ese punto... actualmente hay una corriente muy fuerte que es esa de que estamos sobrepoblados, que todo eso. A ver, calentamiento global y todo. exacto. A ver, lo que hay actualmente no es sobrepoblación porque en sí, en las ciudades, que son puntos pequeños, muy pequeños, de concentración. de concentración, sí, se puede decir que hay sobrepoblación en ciertos puntos. Pero lo que es el planeta como tal, actualmente está literalmente vacío por nosotros. Es decir, las ciudades representan un porcentaje muy ínfimo de lo que es la totalidad Estamos del planeta. aglomerados todos. Bueno, Estamos claro, aglomerados. sí. Entonces ya va. ¿Qué es lo que sucede cuando hay aglomeraciones? Que los recursos no se pueden... Distribuir. no se pueden tomar... no se pueden regenerar en las zonas cercanas. Entonces se tiende a decir, bueno, los acuíferos se están secando y todo eso. Ok, los acuíferos cercanos a las ciudades. Pero el punto con eso, importante, más allá, es la ineficiencia que tenemos nosotros con el uso de los recursos. Actualmente, los problemas de agua que hay, los problemas de recursos naturales en general, Alimentos. es una ineficiencia. Porque se desperdicia mucha agua, se desperdicia muchos recursos primarios, todo ese tema. Y no es que seamos demasiadas personas por los recursos que hay, es que no los utilizamos de manera eficiente. Es que, fíjate, hay incluso restaurantes, hoteles, que como no venden suficiente en el día, botan la comida. Claro. Botan la comida. Y No. entonces, he visto casos de personas que se dan cuenta de que están botando la comida, agarran la comida y se lo dan a otras personas que lo necesitan, por ejemplo.
y lo termina despidiendo. Pero vamos a la raíz del problema allí como tal. Ajá. Por ejemplo, para una ciudad como Buenos Aires, que son aproximadamente unos 3 punto y tanto millones de personas, en un sitio bastante pequeño, de Creo que una es más, concentración. creo que es más. Creo que un poquito más. Bueno, No sé. vamos a decir 5 millones de personas. Bueno, vamos a decir necesita 6 millones. Cállate, 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 ya. Yo por cuestiones legales no digo nada de los 6 millones ni de los 30.000. ¿A qué estás judío, yo? Te metes un coñazo. Ay, Dios. Para unos Dile 5 millones de ron, personas, dile ron. para 5 millones de personas que viven acá, necesitas mucha extensión de campo. Claro. Muchísima extensión de campo. Y para todo ese riego de campo necesitas toneladas y toneladas de agua. Y para eso necesitas también otros recursos como pesticidas, como los nutrientes para la tierra, todo eso. Aparte de eso, necesitas también ganado para la carne para todas esas personas. El ganado. Necesitas pesca también. Necesitas un montón de cosas que eso se puede hacer de manera mucho más eficiente. Por ejemplo, en el tema de cultivo se pueden hacer, que eso se han hecho pruebas y en los países nórdicos son muy eficientes en ello, sobre todo creo que Holanda. Tienes el tema de que hacen edificios para hacer cultivos y entonces en un área mucho más pequeña te pueden hacer cultivos muchísimo más eficientes que podrían ser hectáreas y hectáreas de cultivos y gastan menos agua, gastan menos recursos. El caso de Israel, ¿no? Israel también, Israel con el tema del agua. Sí, ¿qué es lo que pasa? El desierto del Sinaí o se creó una universidad Exactamente. para saber agua, cómo se podía hacer revivir el desierto. Y ahora nacen flores, literal en un desierto que desde Claro, que la existencia no... Y otro caso arrechísimo es Milenios Holanda. tenían, ¿no? ¿Ah? Milenios tenían problemas con el agua en ese lugar. No, nunca hubo agua en ese Sí, por lugar. eso, o sea, porque ese- milenios tenían... O sea, tenían milenios con De hecho, problemas. Holanda, que es un También. sitio que le gana tierra al mar, no tiene casi tierra No tiene y son tierra. los líderes mundiales en cuanto a cultivo. Cultivo, sí. También con el tema de la carne, que se gasta demasiados recursos para producir 1 kilo de carne. Que ahí es donde yo apoyaría a lo que es el tema de consumir menos carne y más vegetales. yo no, allí voy. Mira, ya va. Ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque mira, justamente en este preciso instante de la historia es cuando los humanos o la carne es accesible a la mayor cantidad de humanos sobre la tierra. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, literalmente antes, y eso está comprobado, pues de hecho, Cuba creo que es el ejemplo más reciente, más moderno de ello, que es el tema de la carne. O sea, la carne Prohibida. no es accesible para todo el mundo. Es prohibida. Y en los países occidentales es donde se ha logrado que la mayor cantidad de gente pueda consumir más carne. Bueno. Claro, pero no hay que ser... No hay que- Escucha, ya va. Ajá, Y eso es un logro de la humanidad. totalmente. Eso es un logro de la humanidad porque todos sabemos el beneficio de la carne y todos sabemos que evidentemente comer carne te hace bien. Claro. Porque somos animales carnívoros, te Excepto ayuda. los veganos. No, pero a ver. No, escucha. A ver, donde yo estoy contigo en ese punto, pero tampoco hay que ser hipócrita. Si uno es pragmático, uno tiene que ser pragmático No. de verdad. Bueno, dale, bebé. Bueno. Estamos jugando Una- la pragmaticidad de Una de las vainas más ineficientes que hay actualmente en cuanto a la comida es la producción de carne. Esa vaina es ineficiente. Es por donde ineficiente, tú pero lo es veas. necesario. No, depende. Ya va. ¿Por qué? Ajá. Ya va. Vamos Pero abro ese- debate, abro debate. Polémica en el bar. Escucha. Depende lo que pasa es que tienes un problema. Son muy pocos los países que son productores de carne. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el punto, exacto. Vos tenés productores de carne, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil. Brasil y Que, no me que en acuerdo. Uruguay hay más vacas que personas. Aquí también. Aquí Aquí también, sí. No, era marico, son 60 millones de personas. Ya que- va, aquí son 44 X millones de de personas cinco. y hay 300 millones de cabezas ganadas. Es decir que si, 300 millones de cabezas ganadas. es decir, ya va. Es decir, que si nos vamos a la guerra con las vacas, nos La ganan. vaca no gana. Ah, bueno. Teníamos Y que en, matar Uru- cuántas y en vacas. Uruguay son 4 millones y hay alrededor de 60 millones de cabezas ganadas. Mamá huevo. ¿Dónde? En Uruguay. Marico, caben tanto. Marico, caben un bur de vacas entonces. en un Claro, lo lugar. que pasa es que están. Claro, que están todas ahí como que... Sí, están en espacio. Ajá, Bueno, bueno, Uruguay es pequeño, ¿viste? Mira, F por Uruguay, que las empanadas... Coño, dejen hablar a Ron que no ha hablado Que en lo todo el sepa. video. Lo tenemos aquí. Nada más para que Ya te lo- diga. no abra, pues, que- el florero. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que Argentina en este momento exporta solo el 15% de su producción a China.
y exporta vaca fea. Vaca fea, exacto. Vaca vieja, la vaca... Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Estás denigrando a las vacas? Sí, estoy denigrando a las vacas. Ahorita salen las apologistas de las vacas y las me animalistas. escrachan. No, Y- ponen Y, tres personas y un nosotros, judío. y nosotros consumimos vaca de primera, que es ternero. Bueno, tú, ¿qué tienes? Tú que eres burgués, no jodas. Ahorita se está saliendo la noticia de que consumir carne ahorita es un lujo aquí en Argentina. Casi. Bueno, técnicamente, marico, la carne está cara. Sí, pero eso es un tema. ¿Por qué? Y no, si nos metemos en el tema de la carne acá, vamos Claro, a pero durar. continúa con lo que decías. Ajá, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los países no producen carne. ¿Por qué? Porque para producir carne tienes que tener el terreno específico para que esas vacas sean buenas. Claro. O sea, para que... ¿qué es lo que pasa? Argentina tiene la bendición, no sé, del universo de tener esta tierra que la comida que consume la vaca está muy llena de nutrientes. Demasiado. Sí, O sea, es muy nutritiva. ¿Y qué es lo que pasa? Argentina exporta a Europa casi un 20% de su producción, un 15% de su producción a China, y el resto se queda acá, se exporta a otros lados o se consume interno. Imagínate, si un país como Argentina puede hacer eso, si otros países también se meten... hicieran lo mismo. Hicieran lo mismo, acabamos Claro. con el problema de la Claro, carne. igual esto es una cuestión, ¿no? Porque se habla de la contaminación que expulsan las vacas con el tema Que es de la digestión. de Sí. hecho, el CO2 que hay actualmente en el En- ambiente, una quinta parte de eso viene por el ganado. Y Claro, sí, si exacto, tienes es- 300 millones de vacas. Claro, exacto, es bastante, Entonces- pero ahora nos vamos a este punto. O sea, también... Esa es o la sea, cantidad. tú me vas a decir, Argentina tiene 300 millones de cabezas de ganado, pero Sí, ¿qué sí. pasa? ¿Qué pasa? Que Argentina tiene uno de los aires más limpios o sea, por eso Buenos Aires se llama, no se llama por eso Buenos Aires, pero... No se llama o así, sea, técnicamente, o sea, es un aire bueno, pues. Sí, es uno de los países menos Es contaminados del uno de mundo. los países menos contaminados a nivel de... Está- Por eso Buenos Aires se llama Buenos Aires, o sea, los aires son buenos acá. Bueno, pero mi punto para retomar, para ir de nuevo al punto donde estaba Castor, Maldita sea. que es la ineficiencia en el uso de recursos. Es decir, Claro. por ejemplo, el tema de ganado se puede hacer muchísimo más eficiente. El tema de los cultivos también se puede hacer mucho más eficiente. Entonces ya ahí se podría, entre comillas, medio que resolver el tema de comidas como una empanada. Ahí está, para los veganos. Sí. Es de carne. Se puede, no, deja jamón y queso. se puede hacer más eficiente, se podría resolver, entre comillas, el tema de la comida en grandes aglomeraciones. Claro. Por ejemplo, el tema del agua, que es muy caro de producir y de mantener, pero plantas desalinizadoras como ha hecho Israel, para poder También, tener o sea, agua, porque dulce. no tienes agua No tienes dulce. agua dulce de donde sacar. Y tienes el mar, o sea, y tienes El mar encima muerto. tienes el mar más El salado del mar mundo. más salado del mundo, exacto. como Es que- decir, tan salado, no joda. Pero la vaina con todo esto, con todo este tema progre, disculpa, ¿Qué no pasa? que somos muchos en el planeta. No, utilizamos de manera muy ineficiente los recursos del planeta. Y sí, ok, para la cantidad que somos en ciertos puntos, en ciertas conglomeraciones de personas, se podría decir, sí, ok, aquí se debería frenar un poco y tratar de repoblar otras áreas, como hace Canadá, por ejemplo, que intenta poblar áreas que están desoladas. Claro, ahí es también donde nace el tema del cambio de capitales. Sabes que hay muchos países que han diseñado Brasil. desde cero capitales. Bueno, tú debes saber eso porque eso es Sí, arquitectura, Brasil, ¿no? Brasilia. Brasilia, está Indonesia totalmente, creo que es Indonesia o Tailandia, una mierda así, esos países por allá. Está diseñando una ciudad porque se quieren mudar, porque donde están actualmente literalmente, o sea, se cae en pedazos la ciudad. O sea, literalmente la ciudad se inunda de repente, le pasan vainas burdas de locas y viven, no sé, como 60 millones de personas ahí en la ciudad y a los alrededores, ve que son gente que va a la ciudad. Entonces se dice que en el día es la ciudad más poblada del mundo. Uno de esos países asiáticos, ¿sabes ¿Cuál, qué cuál? son? ¿Cuál? Como Tailandia, O Indonesia. no es sé, India. ¿Ah? No es India. No es India. Es Bueno, otro país. es Y una ellos parte Es de uno los Asia. países más poblados del mundo. ¿Ah? India es uno de los Y países. Claro, es el segundo más poblado. Sí, poblado del el mundo, primero, después el primero es China. ¿no? evidentemente. Claro. Pero, bueno, acá la cuestión es esa.
cuando, o sea, por eso nace el tema de intentar Expandir mudar o las capitales precisamente por eso, porque dicen, ok, estas Claro, cuestiones eso sucede cuando tu capital es defectuosa. Claro, pero Claro, obviamente igual tú no vas a mudar a Buenos Aires a otro lugar. pues. No, Pero- bueno, se intentó. ¿Se intentó mudar? Sí, un blooper rapidito. Blooper. El gobierno de Alfonsín, después de la dictadura militar del 76, que duró del 73 al 76, ¿qué hizo Alfonsín? Alfonsín trató de hacer la reforma a la República. Ok, Y querían mudar la capital de Argentina, cuéntame más. querían mudar la capital de Argentina al sur, No tapes el logo, es la publicidad. a una ciudad cerca de Bariloche, si no me equivoco. Ah, mira, qué interesante. Entonces toda la capital financiera se iba a mudar a esa zona. Y era todo un proceso, lo que pasa es que no obtuvo votos en el Congreso, porque era un partido radical y estaban divididos Claro. entre... Creo que la mayoría lo tenían los peronistas, y peronistas no se Pero han iban... pasado ya. No, pero un pasado. Aguante Evita. No se iba. A los peronistas no iban a dejar eso nunca. Los radicales siempre han sido minoría. Eran socialdemócratas. Entonces no avanzó ese proyecto. Eso hubiese sido interesante porque de hecho tú ves acá la configuración de Argentina en general Claro. y es básicamente Buenos Aires, una que otra ciudad satélite y el resto, bueno, sí. La Patagonia es... La Patagonia turístico y chao. Eso, sí. Cosa que pasa en Venezuela. Venezuela tenemos Caracas, ciertas ciudades Caracas es satélites. Caracas y lo demás es Monticulero. Ciertas ciudades satélites que si Maracaibo, Maracay, que el si centro. Maracay, que si esto y Mérida, Cristo Rey. Cachica, En Venezuela y Argentina son dos contextos diferentes. Sí, dos ¿Y contextos por qué- diferentes, ¿Y claro. por qué sucedió? En Venezuela sucede porque después que se explota el petróleo, Claro. Venezuela dejó de producir Todo lo demás, sí. Nos volvimos monoproductores. monoproductores. Entonces la gente del campo, o sea, a mí me da una bronca los chamos que empiezan en política y quieren lo mejor para Venezuela y dicen a petar y que bombardearla. Yo. Yo le digo, le tengo una bronca. El pana que viene de Y viene de Katia. Que viene de Katia y dice, mamá, ¿qué más esa vaina? No. Y yo digo, es que el problema no es Petare. No. El problema fue el petróleo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes por qué el problema fue el petróleo? Porque esa gente que llegó a Petare eran los campesinos Claro. de Portuguesa, de todo eso. Que fueron a construir Caracas y les hacían asentamientos, No, lo dejaban hacer asentamientos en los cerros y fueron creciendo hasta que a lo Y que es eso, ahora. y eso fue desde la época, porque el petróleo se Antes descubre de en época de Pérez, Gómez. Eso Y fue antes de esa- Pérez, sí. Claro, pero como tal, el barrio se disparó fue después de la caída de Pérez Jiménez, ¿no? No, ya antes había Pero barrio- bueno, precisamente No, por eso. se dispara en la Cuarta República, que es cuando ya los cerros se terminan de poblar. Pero en, eso es una en las crisis del 80 y el 92. Es- en es el una- del 80 y al 90. Esa es por una de ahí. las cosas que yo de verdad critico de la gestión de Pérez Jiménez, que él se concentró mucho en Caracas. Sí, Y sí, la infraestructura en Caracas, brutal. Claro, De verdad, las obras muy que hizo. buena. La Universidad Central, la autopista, creo que él hizo la araña, que es donde se conectan las torres de A las mi parecer- La torre del a mi silencio. parecer, es una infraestructura bastante, podría decirse contemporánea. No, brutalista. Como brutalista. Eso es un estilo arquitectónico de mediados de los 50, que es... Habló el Yo me quedo callado. entré en mi tema. Marico, si se dieron cuenta, este es un podcast que literalmente como que intentamos irnos por otro tema, pero terminamos Y seguimos en el mismo. hablando de la ciudad. Mira, No. esa es una de las diferencias con Caracas y Buenos Aires. Si te fijas, Buenos Aires es más al 1800, principios Sí. del 1900. 1900. Pam, pam, pam. Bueno, y Caracas sí tiene su casco histórico muy pequeño y más colonial. Capital, ¿sí? Y más colonial, pero la arquitectura principal de Caracas, que se quedó en esa época, porque, y ahí es donde entro Sí. yo, que en la Cuarta República no se hizo prácticamente nada, solamente se retomaron las obras que no terminó Marcos Pérez Jiménez, medio que la terminaron y de ahí no se hizo más nada.
la arquitectura de Caracas es brutalista, que es la que es del concreto desnudo, como por ejemplo el Teresa Carreño, que no está pintado ni nada por el estilo. Es brutal. Es Y concreto. son formas puras, son líneas rectas, son edificios que son monumentales. Se le dice brutalista porque es un estilo que no tiene ornamento, es decir, el mismo concreto Es es el bruto. que exacto, el concreto bruto es el que le da ese La aspecto. estética. Y por eso es que son los pilares, toda la Exacto, estructura la previsora. es gorda, es gorda. Exacto, la previsora. La torre de la previsora a mí me encanta. Una torre de concreto armado, desnudo, sin El pintura ni helicoide. nada. El helicoide, es brutal. ¿Qué pasa si De hecho, el helicoide era una montaña la cual la tallaron. El helicoide se estudia a nivel internacional como una obra arquitectónica única en su estilo. Claro. ¿Cómo se emociona hablando de eso? Marico, de verdad. una pregunta? Una respuesta. Param, pam. Ajá. Si pasa un terremoto en Caracas, ¿qué le pasa a ese edificio? No se caen. No, a ver, obviamente no son obras que están pensadas para eso, pero son obras que están pensadas para no dejar indiferente a nadie, es decir, para que la ciudad se sienta que tiene un peso. Por eso Caracas como tal, cuando tú la visitas, te das cuenta de puntos estratégicos. No es como Buenos Aires, que muchos edificios mantienen un mismo estilo, o en otras ciudades así de este estilo, mantienen un estilo que tú dices, ok, el obelisco o cierto edificio. Okay, Caracas sí, es como que sí. muchos hitos que tú vas por la calle y tú dices, ok, este edificio me llama la atención, este sitio. Por ejemplo, pones un mapa y entonces le pones un dibujito, por ejemplo, a cada edificio que es icónico. Ujú. Y entonces es muy fácil identificarlo. Son edificios muy fáciles de identificar, pues, que tienen su propia característica. Sí, son muy raros también. O sea, por ejemplo, la previsora es un edificio. La previsora, es un edificio bastante. Es alto, tiene un reloj. O sea, aparte parece un No, obelisco el- también, parece un obelisco también. el Hotel Humboldt, marico. El Hotel Humboldt. O sea, el Hotel está en la montaña, marico. Las torres de Parque Central. La torre de Parque Central. podría Más la ser que- residencia, podría ser- o sea, se podría todo el decir complejo. que tenía en mente, había una visión en mente. Había una misión. Sí, había porque una visión y una misión. Claro, también. porque el maestro detrás de Caracas vendría siendo Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto de verdad Que no genial. conocía, solamente este marico lo mencionó. así que- Bueno, Carlos Raúl Villanueva, él Googléenlo. hace Basado. la Universidad Central de Caracas, La ciudad la universitaria Ciudad también, ¿no? Central de Venezuela, la UCB. ¿Tú estás seguro de eso? Que ahorita, No, ahorita y se lo- está y lo- cayendo, que lo- ahorita se está cayendo. Lo que me encanta es que no es que agarra y dice vamos a hacer una universidad que está en este sitio. No, literalmente la coloca encima de una autopista, que la autopista la pasa por debajo de donde están los estadios, creo que es. Le hace unos agujeros gigantescos al techo de la autopista para que es decir, el tipo de verdad supo hacerlo. Era un basado. Está Fruto Vivas, un arquitecto que él vivió como hasta los 100 y pocos años, murió hace no mucho. Y con el tema de los cerros, que mucha gente dice no, dinamitarlo, Fruto Vivas tenía un proyecto distinto, que era literalmente hacer unos edificios implantados en los cerros, los cuales solamente tenías que quitar muy pocos ranchos debajo, porque eran unos edificios que salían, es decir, la montaña va así, el edificio sale de la montaña y tiene unos pilares que solamente tenías que quitar unos pocos ranchos. Entonces él decía que ese es un concepto que se utilizó en Bogotá, genial, En Bogotá y en Medellín, ¿no? Exacto, que es no, porque allá sucede lo mismo con los cerros, Claro. no es vamos a Radicalizar, a eliminar. a eliminarlos o a llevarles violencia para decir ok, Claro. ustedes se reforman, sino que eso lo están ¿No? haciendo aquí también, que es vamos a llevar centros culturales, centros... Bueno, no sé, lo que pasa es que yo siento que se mitifica también lo que es la favela, marico. A mí personalmente no me gusta, pues. El tema de mitificar la favela, el tema de decir... O sea, por ejemplo, lo que hicieron en Medellín, que pusieron una escalera eléctrica en un barrio. Ajá. O sea, no sé, bueno, para mí no está bien. Simplemente no está bien. Para mí me gustaría, bueno, sí, Bueno. dejamos, no sé, No, un barriecito por a ahí. la- No, a la- lo que a la pasa- historia- Lo que pasa es que Medellín cambió gracias a esa escalera eléctrica. Claro. Porque No, esa no. zona donde está la escalera eléctrica De es bola. casi que el centro
turístico de Bueno, Medellín. Claro, pero es donde está el tema, porque ¿por qué? Porque un europeo quiere conocer una favela y dice, mira, ¿me puedo ir a Venezuela? No, porque ahí me van a matar. En Brasil no, No, porque también me van a matar. no Quiero creo conocer que- una favela, pero No, salí vivo. no creo que sea Medellín. tanto por la favela. No creo que sea No, el turismo. Mira, te lo voy a decir así. A la historia nos remitimos. Allí, ¿qué sucede? Que eso es el otro día estábamos hablando de ese Ajá, tema sí, sí. y da gracia decirlo, pero fue así. Cuando tú en esos sitios, que son favelas, que son barrios, tú pones un centro donde los turistas van a ir en masa o las personas van a ir a trabajar en masa, por ejemplo, pones Claro. un ministerio, pones una biblioteca Claro. gigantesca, una cosa por el estilo. Y esta es la parte de donde daría risa. Tú tienes a los malandros de la zona Controlado. que están acostumbrados a robar al que pasó en la tarde, al otro, cuando tienen A robar uno al día. exacto, cuando tienen 1500 turistas pasando diario, todo el día, tienen que Claro, cambiar su modus operandi. Y muchas veces lo que hacen es hasta montar un negocio allí. Dicen, ya tengo plata. No, en serio, literal pasó en Claro, Colombia. sí, sí. Literal, y en las favelas también. Que pues, marico, gente en sus casas literalmente tiene heladería, weón. Literal, O sea, literal. Y heladerías, que bodegas, que el hijo era un malandro que estaba Y matando. ahora tiene un negocio de venta Y ahora tiene de, un negocio. de llaveros que dicen gracias por venir a Colombia. Exacto, y eso Medellín. está pasando ahorita aquí en Buenos Aires. Por ejemplo, en la Villa 1114, que es una de las peores acá. Hicieron la Villa Olímpica, ¿no? Exacto, hicieron un ministerio, pusieron un ministerio ahí aquí En Villa 31. En Villa 31 pusieron un McDonald's donde le exigieron al McDonald's que los trabajadores fueran gente de la villa. Sí, sí. Hicieron un centro cultural también. Marico, ahí es que dentro. nosotros fuimos a visitar Villa 31 y caminamos por toda la cuestión. Ah, y... sí, eso cerca de aquí de... Marico, ¿te acuerdas que fuimos? Sí, pues? sí, sí. Y, o sea, realmente es un lugar lindo en el sentido de que se nota que lo quieren mejorar, o sea, Claro. se nota que lo quieren poner para que tú puedas pasear por ahí, porque literalmente, marico, hay unos pasillos gigantes donde a los lados estás abarrotado de negocios. Claro. Literalmente, y entonces gente en sus casas igualmente con heladerías, una heladería acá, una Por cuestión eso, acá. entonces ahí está lo que yo difiero contigo en tu punto, que es que, por ejemplo, en Venezuela, cuando intentamos, bueno, sí, el gobierno o lo que hay ahorita de facto, intentó hacer lo de la OLP. Claro, no, mira, ya ves que eso está mal. Primero, hay varias cosas. Primero, el gobierno, sabes que el gobierno de Venezuela tenía el proyecto de barrio adentro, barrio Sí. tricolor. Ajá. Ese barrio, yo viví en un barrio ahí en Caracas, pues llegué a vivir, ¿no? Desde los 11. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se trabajaba eso. Mira, la verdad, yo que lo vi, te lo digo, es una mierda. ¿Por qué? Porque está bien, es una ayuda, pero Es hasta ahí. es hasta ahí, una simple ayuda muy Pero minimizada. tienes el caso que es Venezuela. Escucha, claro, pero escucha. ¿Por qué? Porque literalmente agarran son las casas que se ven. Claro. Las casas que se ven y te arreglan la fachada, no te arreglan más nada. Ok, es una ayuda porque vas a tener una Claro. fachada más linda, pero sigues viviendo en un lugar no tan No, agradable. bueno, lo que pasa aquí es distinto, porque lo que pasa con la Villa Olímpica es que tumbaron las casas. Exacto. Hicieron Bueno, mamá, huevo, edificios. eso, entonces tú no me puedes decir a mí que no puedo tumbar la No, casa, a no, ver, me voy a petar. Pero, Está bien, pues. ejemplo, te decían a ti, Pero al lado de si tu lo casa hacen, construyeron es un para hacer algo edificio. monumental. Claro, de bola. Construyeron, o sea, aquí hubieron las Olimpiadas Juveniles. Y ahí se hospedaron, o sea, construyeron eso, se hospedaron todas las selecciones de los países. Cuando las selecciones se fueron, le dijeron a la gente de la villa, vengan, cada uno tiene una casita. Claro. Las casitas que desalojaron, tumbaron y empezaron a construir otros edificios para que la gente que estaba más atrás se mude y así hasta acabar Mira, con todas. con Capriles, que Capriles se le puede criticar Todo. todo. Pero una Todo. de las cosas que él hizo, Una guangua. Escúchame. Qué mango. Escúchame. ¿Sabes que cuando estaba Capriles, yo Ajá. estaba como en sexto grado, quinto grado de colegio, pues? O sea, Ajá, soy bailarín, entonces, ¿no? qué dato importante, ¿no? Y Capriles arregló la cancha de mi liceo. gracias Capriles. De mi colegio. Gracias, Me dio ahora, risa porque, marico, ahora Domingo es un niño más feliz. escúchame. Ahora Domingo es un niño con Marico, sonrisa. porque él fue para allá, o sea, él fue a ese lugar, se bajó del helicóptero, ¿no? Tenía un helicóptero ahí de caché, llegaron 3 helicópteros, él estaba en uno. Entonces, lo llevaron de ahí a la cancha que estaba ahí mismo cerquita, y ahí estaba todo el mundo, pues. Entonces, tú sabes que, ajá, era como que gente chavista versus gente de opositora, entonces, era una vaina burda de loca porque habían como unos chavistas en las gradas ahí formando peo,
porque no querían que él estuviese, pero había como más gente. Era algo bastante gracioso, pues, pero yo estaba ahí. Es un cringe, la pero conclusión es que se gastaron. Escúchame. Con la plata del Estado se gastaron 3 helicópteros para inaugurar una cancha. Una canchita, marico, una canchita chiquita, marico. Latinoamérica. Lo peor de eso era que Latinoamérica, yo abracé a Capriles. Ay, Dios. ¿Qué? Abrazo a Capriles. Abrazo a Capriles. Abracé a Capriles. Ese Te tengo es mi menos pasado. respeto. Ese es mi pasado. Bueno, una de las cosas que hizo Capriles, que dentro de lo que cabe estuvo bien, que él en uno de los barrios, no sé cuál, era literalmente un barrio en una montaña, arriba de la montaña hizo la escuela más grande de toda Caracas, creo que le puso Nelson Mandela, la escuela. ¿Tú estás No. seguro de eso, man? Sí, no, a ver. A ver, a un barrio, que es una, aquí le dirían una villa, que es de todo ranchito, todo horrible, le hizo una escuela que es prácticamente una escuela para una escuela modelo, y así tú reformas barrio. El famoso ilustre venezolano Nelson Mandela, ¿verdad? Ay, horrible. El peor nombre que le pudo haber No, le puesto. pudo haber Un puesto. tipo que Mira, apoyaba mira. cosas racistas. Mira. Pero ya va al punto de eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? O puedes utilizar el tema de la represión y de mandarle el ejército a los barrios. Bueno, pero ya va, vamos a hablar. Este tema es peligroso, ¿no? Pero vamos a tocarlo por encimita, sin mojarnos tanto. La cota 905, mano. ¿Qué es eso? Claro, marico, esa es la zona más. No, porque, ¿tú cómo lidias más con candela. eso? ¿Tú No, cómo no, lidias no, con no. eso? No sé, ahí- no sé, porque no sé, ¿qué estás diciendo? No, ¿cómo no vas a saber? Marico, tú cota estás desconectado de las la noticias. Cota 905. Ah. Una Es decir, es zona la en parte Caracas, más- que es la más peligrosa de Caracas. Ahorita, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, es que yo no vivía en Caracas, así que bueno. No, yo tampoco, pero conozco. Pues. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la cota 905? Que tienes un problema de que el Estado no se quiere hacer cargo del problema. Claro. Ese es el tema. Porque si el Estado quisiera hacerse cargo del problema, en una semana eso está... No puede ser que una banda de 50 personas Claro. puedan hacerle la contra a todo el equipamiento militar que tiene Claro. el país. Obvio. No se puede, no Claro. puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado no quiere resolver ese problema. Porque si lo quisiera resolver, ya lo hubiese resuelto. Mira, si cuando mataron a Oscar Pérez, Bueno, exacto. mandaron... Bueno, pero suenan como 3 huevones. Eran literalmente 4 tipos en una casa y enviaron a 4.000 efectivos, a un Mierda. tanque y 2 helicópteros. Con RPG y Y todo. con RPG y todo. RPG no es un tipo de juego. No, RPG es una Pam, para, lanza- es un lanzamisil. Sí, claro. Más aún cuando Lanzagranada. Lanzagranada. Cuando publicas tu ubicación en Instagram, una vez así. No, fue porque Los buchones y lo triangularon. Lo triangularon. A la triangular. ¿Y cómo triangulan una ubicación? Porque cuando tú tomas una foto, eso deja un registro. Obvio, eso lo sé. Entonces, bueno, allá ahí te pueden. Y más o sí, menos- bueno, yo me tomo una foto acá y otra foto y pueden decir, bueno, este tipo está entre estas cuadras. Entre estas, exacto. Entre ese- Y triangulares porque triangulan 3 antenas que están dándote de señal allí, bla, bla, bla. Bueno, ajá. Cuando estás en inteligencia militar, ¿viste? Bueno. El G2 cubano. Yo por cuestiones legales. Ticho cubano, ¿eh? Yo por cuestiones legales no voy a ni afirmar ni negar. El ticho está aquí impuesto por Fidel.